Buenos días, profesor. Antes de partir quiero que se quede con una sola cifra, 30%. Ese fue el recargo mensual que pagó durante casi 7 años la empresa real que vamos a analizar el día de hoy, solo por un problema que el cálculo diferencial puede resolver. Somos Patricio Salazar, Gonzalo Vázquez y Sebastián Rubilar, y este es nuestro proyecto, AppPro, corrección del factor de potencia en una red industrial para la asignatura de cálculo diferencial. Para entender el problema necesitamos un concepto, el factor de potencia. Imagínenlo de esta manera: de toda la energía que una empresa eléctrica entrega, cuánta es la que se convierte en trabajo útil y cuánta es la que se pierde dando vueltas por las instalaciones sin hacer nada productivo. Esa proporción es el factor de potencia que se calcula dividiendo la potencia activa por la potencia aparente, o lo que es lo mismo, el coseno de ángulo de desfase entre la corriente y la tensión. Cuando el factor de potencia es 1, el 100% de la energía útil. Cuando es 0,63 y como en este caso solo el 63% lo es, ahí está la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente, formando el triángulo de potencia que vemos en este momento en la pantalla. Y acá está la problemática, el villano de la historia. Este no es un ejercicio inventado, es una planta industrial trifásica real de 380 volts, que durante años obtuvo un factor de potencia de apenas 0,63 y muy por debajo del 0,93 que exige el decreto supremo número 14, el Ministerio de Energía. La consecuencia, 30% de recargo cada mes durante casi 7 años, y aquí entra nuestra asignatura. Este problema se resuelve con cálculo diferencial. Por eso nuestro objetivo fue corregir este factor de potencia optimizando matemáticamente un banco de condensadores y verificándolos con un simulador propio. Nos guiamos por 4 preguntas de investigación que pueden ver en pantalla, y las 4 tienen algo en común, todas se responden con derivadas. Le paso la palabra a Sebastián Rubilar para que él pueda mostrarle cómo transformamos este problema eléctrico en un problema matemático. Gracias, Gonzalo. Para resolver este problema integramos 3 áreas: la ingeniería eléctrica, el cálculo diferencial y herramientas tecnológicas como Python. Partimos en 7 semanas de trabajo organizadas en 3 etapas: lanzamiento, evidencias y el producto final que hoy les mostramos. Como herramienta tecnológica construimos un simulador en Python, Streamlit y Plotly, que nos permite recalcular en tiempo real cada fórmula y cada derivada que van a ver a continuación, en lugar de hacerlo a mano cada vez que se cambie un dato del sistema. Y aquí empieza lo importante. Modelamos 3 funciones: la potencia aparente en función del tamaño del banco de condensadores, el factor de potencia también en función de ese banco, y la corriente de línea en función del factor de potencia. La variable clave es la potencia del banco de condensadores, la que nosotros como ingenieros elegimos instalar. ¿Por qué funciones diferenciales? Porque no nos basta con su valor en un punto, necesitamos saber cómo cambian. Ahí aparece la derivada. La derivada de la potencia aparente respecto al tamaño del banco de condensadores es siempre negativa. Cada var adicional que instalamos reduce la potencia aparente, y la derivada del factor de potencia respecto a este mismo banco es positiva, pero decreciente. Esto se llama rendimiento marginal decreciente. Los primeros condensadores mejoran mucho el sistema, los últimos casi nada. Miren la curva en pantalla. Sube rápido y luego se aplana. Esa concavidad es la razón matemática de la decisión que viene ahora. Entonces, ¿cómo encontramos el banco óptimo? Igualamos esa derivada a 0, y eso nos dice que el banco óptimo es igual a la potencia reactiva inicial del sistema, el punto donde el factor de potencia llegaría a 1. Pero aquí viene la decisión de ingeniero, no solo de matemático. No perseguimos ese 1 perfecto, porque sobrecompensar el sistema lo vuelve capacitivo, y eso también se penaliza. Aplicando la fórmula que multiplica la potencia activa por la diferencia entre las tangentes del ángulo inicial y el ángulo objetivo, llegamos a un banco de 4657 bar. Elegimos uno comercial de 5 kW. Con esto la teoría ya está resuelta. Patricio les va a mostrar que esto no se queda solamente en el papel. Gracias, Sebastián. Y como todo proyecto real, no fue lineal. Nuestra medición mostró cargas desequilibradas entre las fases, con corrientes muy distintas en cada una, y hasta una corriente indeseada circulando por el neutro del sistema. Tuvimos que corregir eso primero, distribuyendo manualmente las cargas entre las fases, antes de calcular el banco de condensadores exactamente como se haría en una instalación real y no solo en una hoja de cálculo.
Y esto nos lleva al producto. No nos quedamos en la fórmula, construimos un simulador interactivo funcional en Python y en Streamlit, que además hoy será publicado en línea, disponible para cualquier persona que quiera probarlo desde su navegador sin instalar nada. Se ingresan los parámetros del sistema, el tipo de instalación, la tensión, la potencia y el factor de potencia inicial y el que se desea. Y el simulador calcula automáticamente el banco de condensadores necesario, la multa, el ahorro y las mismas derivadas que acaban de ver en pantalla, evaluadas numéricamente en tiempo real con gráficos que se actualizan al instante. Y funcionó. Miren estos tres números, uno por uno. El factor de potencia subió de 0,73 a 0,95. La corriente de línea bajó 26,1% y la multa mensual que pasó de 30% a 0. Quiero que se queden con esto. Cada uno de estos números nació de una derivada, no de una corazonada, ni de una prueba, ni error, y quedó verificado contra la factura eléctrica real de la empresa. Y este proyecto no termina en cálculo diferencial, se conecta directamente con la asignatura de electricidad de nuestra especialidad y abre las puertas a proyectos futuros como los bancos de condensadores automáticos, que ajustan su tamaño solo según la carga del momento, sin necesidad que un ingeniero lo recalcule manualmente cada vez que se presenta algún inconveniente. Para mí lo más valioso de este proyecto fue ver que una derivada no es solo un ejercicio de una prueba, es la herramienta que nos dice con precisión cuántos bancos de condensadores debemos instalar. Antes de esto, para mí, cálculo diferencial era abstracto. Ahora sé exactamente para qué sirve en mi carrera. Yo me quedo con la parte tecnológica. Construir el simulador nos obligó a programar exactamente las mismas fórmulas que dedujimos a mano y verificar que ambas coincidieran. Esa fue la prueba real de que nuestras matemáticas estaban bien hechas, no solo en papel, sino funcionando de verdad. Y para cerrar, lo que más se destaca es el trabajo en equipo. Cada uno aportó desde su fortaleza, uno con base matemática, otro con la programación, y entre los tres armamos algo que resuelve un problema real en la industria eléctrica chilena. Muchas gracias por su atención.